Habíamos quedado en la parte o sección que dice conociendo quién es Jonatán. Vamos a conocer la esencia espiritual del hijo de Saúl. Amén. Jonatán, el nombre Jonatán, como nosotros lo decimos, no es correcto. El nombre Jonatán se dice Yehonatán. Quiero que vean ahí las letras en hebreo en color morado y en color verde. Quiero que le presten atención a las tres primeras que están en moradito. Esas tres primeras letras se dicen Yod, Het, Hei, Bab. Repito, Yod, Hei, Bab. El pasaje que nos menciona que es el primogénito de Saúl es primera de Crónicas 9, 39, 40. Era un excelente guerrero según 1 Samuel capítulos 13 y 14, cuando pelean contra los filisteos. El Señor les da una gran victoria a través de Jonatán. Cuando David es presentado a Saúl como el que mató a Goliat, el alma de Jonatán queda ligada, usa la palabra hebrea kasher, al alma de David, 1 Samuel 18. Jonatán y David hacen pacto, berit, de amigos, el, el primero de los pactos, 1 Samuel 18, 3, 4. Jonatán renueva el pacto con su amigo y le pide no olvidarse de su casa, 1 Samuel 20, 14 al 17. Es el segundo pacto que ellos hacen. Jonatán por tercera vez afirma con David el pacto entre ambos y le pide hacer el segundo después del 1 Samuel 23, 16, 18. Jonatán muere a manos de los filisteos junto a su padre Saúl y sus hermanos en el monte de Gilboa. 1 Samuel 31. Quedando de esta manera su hijo Mefiboset huérfano. 2 Samuel 4, 4. Ok, a partir de aquí vamos a ver una serie de explicaciones sobre la esencia espiritual del hijo de Saúl, Jonatán. Jonatán, el hijo dado o pedido de Dios. Y es Jonatán. Ustedes presten atención, se van a dar cuenta que el nombre de Jonatán tiene las tres primeras letras del nombre sagrado de Dios Yahweh. Quiero explicar algo sobre el nombre Yahweh. Mucha gente tiene un puro peito con este nombre, con Yahweh, Jehová, eh, Jehová, etc. Eso no es para que nosotros los creyentes evangélicos o cristianos nos pongamos en discusión. Simplemente, como lo explica el rabino Dan Ben Abraham en sus enseñanzas, un hombre extraordinario de la palabra que cree en Jesús como nosotros, que lo llama Yeshua, él dice que y enseña que los masoretas pusieron esos puntos vocálicos debajo de las letras para establecer el nombre verdadero del Señor, porque era un nombre tan sagrado que cualquiera que lo pronunciaba podría traer sobre su vida cosas no muy buenas. Entonces, aunque usted diga Yahweh, aunque usted diga Jehová, yo voy a decir Yeshua, pero no es Jehová, también Yeshua tiene raíz del nombre de Jehová, nos deja ver claramente que no hay ningún problema en decirlo de esa manera. Lo que yo hago ver en este instante en la enseñanza es que presten atención que las tres primeras letras están incluidas dentro del nombre sagrado, en el tetragramatón. Por lo tanto, Jonatán tiene la esencia de un hijo de Dios, un hijo amado de Dios. Y de Jonatán viene la raíz Natán, de donde viene el nombre muy común Natán, Nathan en inglés, entregar, dar, colocar, establecer, poner, hacer, etc. En primera de Samuel capítulo 18 se da una situación muy interesante luego de que David viene y se presenta delante de Saúl y le trae la cabeza al gigante en su mano cortada con la espada. Dice que el alma de David queda ligada a la de David y yo a amarlo como a sí mismo. Primera de Samuel 18:1 dice, y así fue, y así que él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán fue ligada con la de David y le amó Jonatán como su propia alma. La palabra hebrea que usa ahí es el término kasher, es un término muy interesante que por la técnica Yeserat Shabbat podemos encontrarla en un pasaje bíblico que nos revela de qué manera es que el alma de David
perdón, de Jonatán se ligó a la de David. Porque este pasaje ha sido muy mal interpretado por gente de cabeza torcida, de mente torcida, que ha dicho que es un amor homosexual. Y yo les voy a comprobar 100% que la palabra nunca es tergiversada por Dios y nunca la va a corromper porque salió de su boca y es santa. Esa ligadura que dice la Biblia de Jonatán hacia David tiene que ver con una paternidad y nos lleva a aquel momento en que Judá hace con su padre Jacob un pacto y le dice, mira padre, entrégame al muchacho, yo lo llevo a Egipto, yo te lo traigo, yo salgo de fiador y si no lo trajera, yo sería culpable delante de ti para siempre. Presten atención, esa ligadura está presente en el capítulo 44-30, cuando ya Judá, con el muchacho en Egipto, con Benjamín, el hijo menor de Jacob, está hablando con José y está tratando de ver cómo solucionar el problema de haber encontrado la copa del visir o el segundo bordo del faraón Egipto en el costal de Benjamín, de manera que iba a quedar como esclavo con José. Desde luego que quedamos claros que estaba probando a sus hermanos a ver si ya su corazón había cambiado o seguía siendo malo. Sin embargo, no sucede eso, sino que Judá interviene y le dice las siguientes palabras. Ahora, pues, cuando llegare yo a tu siervo mi padre, el joven no fuere conmigo, porque su alma está ligada con la alma de él, o sea, de su padre. Presten atención, es la misma expresión que dice el texto en 1 Samuel 18:1. Así que él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán fue ligada con la de David, y el alma de Benjamín está ligada con la de su padre Jacob. Es el mismo término para podernos revelar con ojos abiertos y con claridad en el texto de que por esta expresión ¿cómo se llama? La técnica Geserá Chavá, de que hay una analogía de expresión que nos muestra un contenido en que lo que está enseñando es una paternidad. Porque su alma está ligada con la alma de él, porque la alma de Benjamín está ligada con la de su padre. Sucederá cuando él no vea al joven, morirá, y tu siervo hará descender las canas de tu siervo, nuestro padre, con dolor a la sepultura en el Seol. Vuelvo a leer. Sucederá, disculpa, sucederá que cuando él no vea al joven, morirá, y tus siervos harán descender las canas de tu siervo, nuestro padre, con dolor a la sepultura. Seol dice ahí. Recuerden que ya sabemos que Seol también es un término de la palabra Saúl. Como pueden ver, Judá representa a Jesús o Yeshua, que intervino a favor de un hijo amado, pedido por Dios, hablando de la iglesia gentil. Él murió en la cruz por ese hijo a fin de llevarlo ante el Padre, Benjamín Jonatán. Ojo, si ustedes ya observaron, el término Yehudá y el término Yahweh y el término Jonatán tienen las tres primeras letras. Lo que nos habla de una paternidad y una hermandad. Judá como hermano mayor, presentando a Benjamín al padre Yahweh, de manera que Jonatán sea representación de ese hijo amado que Dios anda buscando. Más adelante podremos ver con otros textos como David representando a la tribu de Judá y representando al padre en este momento, en este pasaje, nos está revelando una paternidad. Y nos está hablando de su protección. Y está hablando de su alma ligada en amor de un hijo. No como lo dicen muchos enfermos, que es amor homosexual. Ahorita lo vamos a ver. Y va a quedar muchísimo más claro. Y se darán cuenta de que esto es una paternidad. El alma de Jonatán ligada a David, de la misma alma ligada de Benjamín a su padre Jacob. Amén. Jonatán y David hacen pacto. Aquí vamos a ver un poquito de gematría. La palabra pacto, berit, tiene un valor gemático reducido de 9.
El valor gemático tiene que ver con un hijo, tiene que ver con un niño recién nacido, con un parto. Jonatán entrega su indumentaria y armas de guerra a David. Entonces Jonatán hizo pacto con David porque lo amaba a sí mismo. Jonatán se quitó el manto que llevaba puesto y se lo dio a David con sus ropas, su espada, su arco y su cinturón. Vamos a explicar ese versículo tan bello. Y con esto va a quedar claro que no hay nada de homosexual ni cosas torcidas como muchos explican. Cuando dice la palabra quitó, pachat significa despojar al enemigo. Recordemos que que Saúl se había endeudado con David un montón de veces. Le ofreció su primera hija, se la negó, se le dio otro hombre. Le dio su segunda hija por un tiempo, después se le dio otro hombre. Llegó y le ofreció pagarle los tributos, eh, eximir la casa de su padre de tributos, hacerlo rico y darle propiedades y riquezas después de matar al gigante y nunca cumplió. Entonces, Saúl se endeudó por completo con David al punto de que era un deudor y delante de Dios esas deudas nunca quedan impunes. Entonces, cuando Saúl muere, así como los filisteos en 1 Samuel 31:8 lo despojan, David, cuando Saúl muere por Pachat quitó, está despojando a su enemigo Saúl, que previamente ya su hijo Jonatán, al quitarse sus indumentarias reales y de guerra, está demostrando que le estaba entregando mucho más que una simple ropa, le estaba entregando todo lo que era de su padre Saúl a David. El manto, la palabra manto en hebreo tiene que ver con los mantos sacerdotales, los mantos de reyes, de profetas. Le dio el gran vientre del pez. Ojo, muy importante, estamos viendo varios significados. El manto tiene que ver con un real sacerdocio, tiene que ver con la postura de un rey, tiene que ver con la postura de un profeta. Sabemos que Jonatán era el príncipe a la corona después de Saúl, igual que Isboset, si no estuviera Jonatán, el primogénito. Y le está entregando su manto real. También el vientre del gran pez es una alusión clara al Seol donde estuvo Jesús 3 días. Jonás 2:1. Y representa claramente a su padre Saúl. ¿Se acuerdan que les expliqué anteriormente en la esencia espiritual de Saúl que era el gran pez también y el vientre que tenía doble, donde había un lugar llamado Shaón, el lugar donde están los que se pierden, y el lugar que había que se llamaba Chanán, que era el lugar de pastos de reposo? Todo eso hizo Jonatán al quitarse, Pachat, despojar a su enemigo, a su propio padre, entregarle toda a su amigo David, y le está entregando su realeza, su capacidad bélica. Dice que se lo dio. La palabra dio es Natán, de la raíz del mismo nombre de Jonatán. Presten atención. En verde, Natán, ahí en el Strong's o Hebreo 54:14, está arriba en el nombre Jonatán, las 3 letras en verde. También le dio sus ropas. La palabra ropas en hebreo ahí significa pagar un tributo al rey. Como se los estoy diciendo anteriormente, Jonatán sabía que su padre estaba endeudado para con David y no había forma de pagar, pero él sí lo hizo. Al entregar sus ropas, le está entregando un tributo al rey. Nos da un ejemplo de Nehemías 5:4, donde varios del pueblo le están dando un tributo al rey. Entonces, al tomar esa esencia espiritual del texto de Nehemías y enlazarlo con lo que está haciendo Jonatán, nos está explicando de que lo que Jonatán está haciendo, rindiéndole un tributo al rey, entregándole su joya, su riqueza, le está dando un pago. Dice que sus ropas militares, incluyendo su espada. La espada significa quemar, peleas entre sí, la destrucción entre familias. Su arco habla de violencia y su cinturón habla de reprimir. Si leemos espada, arco y cinturón juntos en lo que acabamos de traducir o desencriptar, es lo que Jonatán está haciendo es eliminando las peleas entre sí, que traiga destrucción entre las dos familias, Judá y Benjamín, eliminando la violencia y reprimiéndola. Lo que Jonatán hizo fue simbólico. Se despojó de sus ropas reales y militares como un hecho de sumisión y entrega voluntaria, reconociendo a David como su futuro rey. Y le entregó sus armas de guerra. Y le está haciendo traslado del reino de su padre a manos de David. Eso está oculto ahí. Eso está ahí.
Para aquellos que dicen que cuando él se quitó la ropa fue porque tuvieron contacto sexual homosexual. Gente enferma, gente sucia, que no tiene la guía del Espíritu Santo para poder venir a sacar estas verdades bíblicas, porque el contexto no es de amor, el contexto no es de campo, el contexto es militar. Y como el contexto es militar y es de guerra, entonces tiene que interpretarse según el contexto. Y lo que está haciendo ahí Jonatán con David es firmando la paz, como un ejército rindiéndose a otro, como un rey rindiéndose a otro, haciendo la paz. Ese es el contexto que hay ahí. Como siempre, hay gente que le gusta tergiversar la palabra del Señor. Pero ya eso cada uno tendrá que darle cuenta al Señor. Vamos a continuar. Jonatán y David renuevan el pacto de adopción de hijos. Y Jonatán pide no olvidar su semilla. Ya lo hemos leído. Dice 1 Samuel 20:14, si quedo vivo, muéstrame la misericordia de Jehová para que yo no muera. Porque como les expliqué previamente, los ganadores eliminaban a los vencedores y los mataban para que no tuvieran contrincantes, hubieran peligros en el establecimiento de la nueva monarquía, del nuevo reino. Para que yo no muera. Cuando Jehová destruya de la tierra uno por uno a los enemigos de David, no elimines para siempre tu misericordia en mi casa. Así Jonatán hizo pacto con la casa de David y dijo, Jehová lo demande de mano de los enemigos de David. Jonatán hizo jurar de nuevo a David a causa de su amor por él, porque la amaba con toda su alma. Es la misma petición que más tarde Saúl, cuando empieza a salir de la oscuridad que Duelo tenía metido, la misma petición le hace antes de morir en 1 Samuel 24, versículos 17 al 22. Un tercer pacto hace Jonatán con David y le dice que si él vive, pues que lo haga el segundo después de él. 1 Samuel 23, 16 dice, entonces Jonatán dijo a Saúl, te ruego, entonces Jonatán dijo a Saúl, entonces Jonatán, hijo de Saúl, se levantó y fue a David en Ores y se fortaleció en Dios. Y le fortaleció en Dios. Y le dijo, no temas, porque la mano de mi padre no te encontrará. Tú reinarás sobre Israel y yo seré segundo después de ti. Aún Saúl mi padre lo sabe. Ambos hicieron un pacto ante Jehová. Después David se quedó en Ores y Jonatán volvió a su casa. La palabra segundo es una revelación muy impresionante porque quiero que entendamos eso. La palabra que usa es misne, copia, segunda copia, una copia suya. Le está diciendo David que es una copia tuya. Para explicarte esto más claro, recuérdate que las tablas de la ley dadas por Dios a Moisés en el monte Sinaí más tarde se escriben en pergaminos. Dios, según la tradición, le dice que lo escriba en pergaminos y escriba a las 12 tribus un rollo para que cada uno tenga por cabeza paterna para que la estudie. Más adelante, conforme pasa el tiempo, se hacen copias de copias de copias de copias hasta que llegan hasta el segundo templo, primer templo, segundo templo, hasta la destrucción, y después se hace todo el esfuerzo para volverlo a escribir la Torah, ¿verdad? Por medio de los masoretas y los sabios de Qumran y toda esa gente, ¿verdad? El asunto es que una copia es una copia del original. Lo mismo sucede con un árbol da un fruto y aunque ese fruto caiga en el suelo y muera, y al renacer y crecer den el mismo fruto, las hojas no van a tener las mismas calidades o figuras, sino que van a tener sus propias enramajes y todo eso, aunque sean del mismo árbol de donde salieron. Es un padre con un hijo. Entonces la esencia espiritual de Jonatán con David una vez más se revela cuando dice una copia suya. Porque David y Jonatán tenían un amor de hijo hacia padre. Muy interesante. Es algo muy revelador cómo es de la eternidad el amor de Dios revelado en Judá a través de un hijo llamado Selah, viene a volverse a remontar sobre la vida de Saúl y Jonatán, buscándolo para recuperarlo y traerlo a sus brazos de amor. Aquí vemos a un Jonatán que se ligó con amor como un hijo a un padre, cachero, y después vemos que le entrega toda su ropa reales y todo
y lo que hace es entregarle el reino a su padre y buscar la paz. De esa forma, reconociendo a David como rey sobre Israel en una paternidad, como dice 2 Crónicas 13:5. Y aquí vemos que le pide ser una copia suya. Eso tiene que ver netamente con esencias espirituales, nada que ver con esencia física. Ahí es donde la gente se extravía mucho porque no logra entender estas verdades espirituales. Continuando, podemos ver que Jonatán muere en Gilboa. Segunda de Samuel, capítulo 31. Dame un segundito para subir un poco esto, para que no estorben. Continuamos. Primera Samuel 31, 5 dice, viendo su escudero sobre el muerto, él también se echó sobre su espada y murió él, murió con él. Así murió Saúl, sus 3 hijos, su escudero y todos los varones juntamente en aquel día. Quedando su hijo Mefiboset huérfano, segunda de Samuel 4:4. Jonatán, aquí volvemos a confirmar el pacto, pero ahí vamos a ver un poquito de lo que hablamos anteriormente sobre la técnica de matría. Dios dio, la palabra Dios es Natán, del derivado del nombre Jonatán, el reino de Israel a David para siempre por medio de pacto. La palabra pacto, berit, tiene una connotación 9, habla de un hijo. Y de sal, la palabra sal, por gematría, nos da el número 6, número de hombre. O sea, Israel representa un hijo que está siendo entregado a David para que se le dé una paternidad por medio de la descendencia davídica, que representa a Dios mismo. ¿No sabéis que el Señor, Dios de Israel, dio el reino de Israel para siempre a él, a sus hijos, en una paternidad davídica con pacto de sal? Ahí lo explico abajo, nuevamente. Quiero que lo miren. Con este pacto nos está Dios revelando cómo Jonatán fue la puerta de conquista al reino Saúl gentiles y cómo fue dado por medio de un pacto berit, valor numérico 9, el valor de un hijo recién nacido, un parto, o sea, adopción de hijo por medio de la sal. Malach es un tipo de la misma tierra. Su valor gemático es 6, número de hombre. Es muy importante entender, muchas veces no es necesario que lo digan directamente, pero está implícito. Se le está entregando a Israel, que representa a Saúl y a Jonatán y a Mefiboset, como un hijo a David y su descendencia para que le dé paternidad, repito. Y quiero que entiendan esto. Israel es un hombre. Claro que es un hombre. Tiene ojos. Rubén representa los ojos. Simeón representa los oídos. Judá el brazo derecho. Benjamín el brazo izquierdo. Y te puedo ir explicando uno por uno todos los significados de los hijos de Israel hasta formar un cuerpo humano. Por lo tanto, representa un hijo que Dios le está dando a David para que lo cuide y lo guarde. Amén. Ahora vamos a entrar al grueso de la enseñanza que tiene que ver con Mefiboset, pero vamos a dejarla hasta aquí y en la siguiente diapositiva, en el siguiente video, vendremos y entraremos de lleno a esta sabrosura que es bastante amplia y yo sé que va a bendecir bastante a la iglesia. Señor Padre, te damos gracias por este momento, porque hemos terminado de estudiar la esencia de Jonatán y hemos visto, Señor, cómo Jonatán, que significa regalo, significa don, lo que está haciendo es entendiendo una relación muy profunda entre un padre y un hijo. Pues cuando su alma queda ligada a David, es el mismo patrón que sucede cuando Judá le explica a José que el hijo menor, Benjamín, está ligado a su alma, a su padre. Y si no se lo lleva, lo va a hacer morir con dolor. Padre, y asimismo cuando vemos que él se despoja de sus ropas y de sus cosas y sus indumentarias de guerra, lo que está haciendo es prácticamente entregándole con sumisión el reino de su padre Saúl a las manos de David. Señor, gracias por estas revelaciones tan impresionantes, tan profundas, y creemos, Señor, que tú eres un Dios maravilloso porque nos has dado como un regalo, y como regalo, Señor, también esperas que lleguemos pronto a ti a través de Jesucristo, Señor. Y todos anhelamos volver a ver tu rostro como ese hijo amado, deseado, y
como un regalo que el hermano mayor nuestro, Jesucristo, te dio en tu mano, Señor, por medio de un precio de sangre en la cruz. Amén.